Rafael Valera, CEO de Buy and Hold, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Te ha sorprendido, me imagino, como a todos, la fortaleza, entre comillas, de la bolsa en estos últimos días. Pues sorprenderme tampoco. Nosotros estamos invertidos y bueno, pues ni nos sorprenden las caídas ni nos sorprenden las subidas. Estamos bailando al son de la guerra, ¿no? Entonces, cuando parece que la guerra termina, pues los mercados recuperan y viceversa. Ve un escenario, vamos a ir por partes, ve un escenario de tipos tan agresivo como el que dibujó el miércoles pasado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hay que distinguir entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos le afecta bastante menos la guerra que lo que nos afecta a los europeos y por tanto y la situación económica también pues va a diverger, con lo cual en Estados Unidos pues sí puede haber unas subidas, ya las está viendo, de tipos a un ritmo más acelerado que el que vamos a ver en Europa. Subidas en el año parecen incluso muchas, a pesar de que la inflación está donde está. Bueno, los bancos centrales, en Estados Unidos, la Fed, tiene dos cosas. Una es controlar la inflación y otra es que no se desacelere el crecimiento, ¿no? En Europa el único mandato que tiene el Banco Central Europeo es la inflación, aunque sin ningún género de dudas está mirando también de reojo el crecimiento. ¿Qué es lo que está pronosticando o cómo habría que interpretar los movimientos que se están produciendo en el mercado de renta fija? Pues en el mercado de renta fija nosotros desde hace mucho tiempo no estaríamos en gobiernos y en gobiernos core, vamos a decir, en Alemania o en los periféricos, y estaríamos en deuda corporativa. Nuestra cartera de renta fija, nuestro fondo de renta fija tiene una yield de cartera cercana al 6%, pues estaríamos en esa cartera, con un horizonte temporal de 2 años, no con un horizonte temporal de 2 meses, que no sabría decirte qué es lo que va a pasar de aquí a 2 meses. Preocupante eso que en principio estaría reflejando la curva de tipos en Estados Unidos, ese aplanamiento entre los tramos largos y los tramos cortos, indicador de recesión, dicen muchos analistas. Efectivamente, así es. Eso es lo que adelanta el mercado. Al final, la guerra está provocando un freno de la economía global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso, ¿no? O pensamos que va a hablar hoy el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, que son las dos principales economías del mundo? Pues yo, como imagino al presidente de China, es como al presidente de un gran centro comercial, que nos provee de bienes al resto del mundo, y lo que le interesa es que el mundo crezca. Ya se está hablando pues de un menor crecimiento de China. Esto, desde luego, al presidente de ese gran centro comercial no le debe convencer demasiado, ¿no? Y esto yo creo que, sin ningún género de dudas, pues va a ayudar a tranquilizar al loco de Putin, ¿no? En sus ideas bélicas. Entonces, yo creo que un gran freno de esta guerra es China, sin ningún género de dudas. Veremos efectivamente si da o no mucho de sí esa conversación que mantendrán hoy el presidente de Estados Unidos y su homólogo chino. ¿Los bonos son un refugio? Siempre lo han sido. Históricamente siempre lo han sido, desde luego. El mercado lo interpreta así. Desde luego, a mí me parece, nunca me lo ha parecido un refugio invertir a 10 años a tipos ridículos, con inflaciones. Se está hablando de una inflación media en Europa de 7 y pico, casi 8. Invertir pues no sé, en el bono alemán al 0,30 me parece un mal negocio. Me lo parecía antes y me lo sigue pareciendo hoy. Voy a preguntar cuáles son entonces los mejores refugios, en su opinión, en vuestra opinión, en Buy and Hold, en etapas como la actual.
Pues para nosotros siempre nos ha parecido que el mejor refugio es estar invertido en el horizonte temporal que a uno le corresponde. Si es a corto plazo, entonces en deuda corporativa, y si es a largo plazo entiéndase por lo menos 6 años, entonces en renta variable. Lo podemos ver, por ejemplo, perdona que hable de mi libro, ¿no? Pero es el que mejor conozco. Aquellos inversores que hubieran invertido, por ejemplo, en el fondo flexible nuestro, que es el fondo mixto, que ya tiene más de 11 años de historia, 3 veces ha caído más de un 20%. En cualquiera de las veces que hubieran invertido en esas caídas de más del 20%, quiero decir, del 20%, la subida al año siguiente ha sido del 50%, desde abajo, ¿no? Pues es el momento de invertir es ahora, cuando los mercados caen. Ya entiendo que es cuando menos visibilidad hay y cuando más incertidumbres hay, pero es los mejores momentos de invertir. ¿Qué oportunidades, por ejemplo, nos ha dejado el último descalabro en las bolsas? ¿O cómo lo habéis aprovechado en vuestro caso, Rafa? Pues en nuestro caso hemos aprovechado para invertir en deuda subordinada, que prácticamente ya no teníamos. Hemos aprovechado para comprar y hemos vendido cosas que prácticamente no pagaban. Hemos aumentado la yield de cartera. Hemos invertido, por ejemplo, en bonos de Prosus o en bonos de SoftBank, que en el caso de Prosus pues es una compañía que es investment grade, y hemos estado invirtiendo a yields por encima del 4% y incluso al 5%. Y SoftBank pues también es high yield, pero a prácticamente año te está pagando también rentabilidades cercanas al 5%. ¿Sigues prefiriendo entrar en compañías a través de deuda antes que comprar acciones? No, nosotros tenemos un fondo de acciones, tenemos un fondo de deuda y tenemos un fondo flexible que combina las dos cosas. Todo depende del horizonte temporal que tengamos, ¿no? Si alguien está pensando pues invertir a 4 años, pues le recomendaría el flexible. Y si lo hace a más de 6 años, pues el de renta variable. Ese es lo único, ¿no? Que unos activos tienen más volatilidad que otros y un horizonte temporal pues diferente. En la renta fija la certidumbre es mayor porque tienes un vencimiento y tienes unos cupones, y en la renta variable pues el vencimiento es perpetuo y los dividendos no tienen por qué darse en el futuro, ¿no? Con lo cual pues la incertidumbre es mayor. Cada caso, por supuesto, es particular, pero el hecho de que estén repuntando no solo las TIRs de los bonos públicos o estatales, también están repuntando los bonos corporativos. Eso hace que baje el precio, ¿no? Sí, algunos días, o sea, en lo que va de año, los índices tanto de high yield como de investment grade, las primas de riesgo se han ampliado. Tienen una correlación muy importante con las bolsas y tienen una correlación total también con las perspectivas y las incertidumbres. Si las incertidumbres aumentan, las primas de riesgo aumentan, y si ocurre lo contrario, disminuyen. Desde luego, el día que se solucione la guerra, que esperemos sea más pronto que tarde, ese día todo el mundo dirá que era evidente que esta guerra no era un perder para todo el mundo y que era evidente que se iba a firmar la paz. Ese día todo estará ya caro o bastante caro y habremos perdido una oportunidad de invertir. Cuando se analizan las cosas con el retrovisor, todo era evidente. Hoy es cuando hay que tomar las decisiones, no mirando el retrovisor, sino mirando al futuro. Nosotros creemos que no vamos a ver la Tercera Guerra Mundial, que es lo que ven los agoreros, sino que vamos a ver una solución del conflicto, esperemos que más pronto que tarde. Cuanto antes, pues será mucho mejor para todos y, desde luego, para las inversiones. Bueno, mientras tanto, pues nos va a tocar sufrir, claro. Si no ocurre esto así, pues sufriremos y ya está, y no nos queda otra. Más sufren los que están en la guerra. Que antes de que se produjese la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, pues el tono del mercado ya venía cambiando, precisamente cuando las actas de la Reserva Federal, allá por el mes de enero, ¿no? Creo que reflejaron ya que los miembros del FOMC estaban dispuestos a acelerar el paso para subir tipos de interés y retirar estímulos. Ahí empezamos ya a ver un cambio de tono en el mercado, también la famosísima rotación sectorial del growth al value.
etc, etc. Y bueno, ahí pues vimos también importantes caídas en el sector de la tecnología, que yo no sé ahora mismo, tras todo lo que ha sucedido con la guerra de Ucrania, si las valoraciones se han ajustado más a la realidad o seguís viendo exceso de valoraciones, precios altos en el caso de la tecnología americana. Nosotros es hablar así en general. Nosotros nos gusta hablar en lo particular, ¿no? Y en lo particular los precios han ido en muchas empresas a situaciones bastante ridículas y lo hemos visto, pues cómo se han ajustado compañías que nosotros a lo mejor no tenemos, pero que en otras que sí tenemos también hemos visto rebotes importantes, ¿no? Pero por citar algunas de las que no tenemos, pues hemos visto en las tecnológicas chinas como han subido en un día un 30%, ¿no? Es decir, cuando compañías con caja neta y de primer nivel pues se están cotizando a PERES de 10, pues tú me dirás si se han ido a situaciones ridículas, ¿no? Eso de la bolsa española, ¿qué ve interesante para el largo plazo en estos momentos? Nosotros tenemos 4 compañías en nuestra cartera que son españolas, pero que en algunos casos son globales, como es Amadeus. Tenemos CIA Automotive, que ayer anunció que va a comprar el 5% de sus acciones, o sea, va a amortizar, vamos a decir, el 5% del capital. Imaginemos cómo lo vende barato los directivos de la compañía. Tenemos Vidrala, que se ha castigado mucho por el tema de los precios de la electricidad, pensando pues que va a haber una disminución de márgenes, pero la verdad es que están trasladando muy bien este impacto de precios a los clientes. Y tenemos por último Alantra, que está dando unos resultados extraordinarios también. En cuanto al escenario que podríamos tener, nadie lo sabe realmente, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, todo el mundo, analistas, gestores, todo el mundo está calibrando o haciendo pronósticos sobre los escenarios que nos podríamos encontrar. Hace unos días se publicó también la encuesta de Bank of America Merrill Lynch, la que le preguntan un poco a los gestores qué esperan para los próximos meses. La verdad es que había aumentado significativamente el número de gestores que preveían un mercado bajista en 2022. Si a Rafael Varela hubiera entrado en esa encuesta, que solo se hace en Estados Unidos para gestores globales, ¿qué hubiera dicho? Hubiera contestado. ¿Mercados bajistas, recesión en 2022? Pues nosotros somos optimistas, entre optimistas y muy optimistas. Nosotros creemos que la guerra va a llegar más pronto que tarde a su fin y esto pues veremos unos rebotes muy importantes y unas disminuciones de las primas de riesgo muy importantes. Y eso es lo que esperamos y así tenemos posicionadas las carteras. Perfecto, Rafael Valera, CEO de Buy and Hold, un placer como siempre, muchísimas gracias, muchísimos éxitos, que todo siga igual de bien que hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, un fuerte abrazo. Hacemos una pausa y enseguida nos ponemos momentum de la economía, vamos a buscar también soluciones de inversión, este entorno tan complicado y con tanta falta de visibilidad, y con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y con Guillermo Santos de eCapital. Será vuelta de pausa hasta ahora.